Buenas noches. Uno de los temas que recurrentemente venimos tratando en esta editorial es la desigualdad, el hambre, la miseria, las guerras y también las cosas buenas que tiene nuestro mundo. Y leyendo distintos informes para ver qué podíamos encontrar en todo esto, me encontré con uno que lamentablemente no es de lo mejor. Al contrario, es un informe que nos demuestra cómo el hombre, y de esto quizá vamos a hablar más tarde con un amigo nuestro, Mempo Giardinelli, el hombre sigue siendo lobo del hombre. Cuando nos encontramos que en un mundo en guerra permanente o donde no está en guerra, donde la desigualdad prima, donde el capital es el que explota al hombre y en otros el hombre es el que explota al hombre y mata al hombre, nos encontramos con un trabajo que hace las Naciones Unidas sobre el tema del hambre en el mundo y la gravedad del mismo realmente asombra. Si me permite, señor director, vamos a poner el mapa en cuestión. Acá estamos. El mapa tiene un dato que realmente asombra y duele. 821 millones de personas no tienen suficientes recursos para poder comer. Observe, señor, que director y estimados televidentes, que sobre un mundo de más o menos 7.000 millones de habitantes en general, 821 millones de personas no saben de dónde poder sacar los recursos para poder comer. 1 de cada 9 personas de la población mundial no tiene idea de dónde sacar la comida que le toca en algún momento del día, si es que la tiene. Esto es doloroso. Y tenemos además pintado el mundo en este informe de acuerdo a la situación del hambre en estos lugares. Vamos a ver que en un color celeste, si se observa, son los países donde no existe mayor inconveniente, donde el hambre es lo menos preocupante, donde menos de 2,5% de la población es la que está con algún nivel de necesidad del hambre, que son estos países del norte, fíjense, observemos. Todos los países del norte son países donde no tienen mayor inconveniente, pero a poco que vamos bajando, lamentablemente nos vamos encontrando con otra realidad. Y para decir nada más un poco nuestra querida Sudamérica, nos encontramos con que quizá Brasil, fíjense, está pintada de celeste, y la Argentina está pintada de verde, significando que más del 5% de su población, menos del 5% de su población, está teniendo problemas con el hambre. Es doloroso, porque significa que un país latinoamericano hermano como Brasil hoy tiene menos inconvenientes, pareciera, que nuestra querida patria. Pero vamos a otros lugares. En estos lugares estamos pintándolo, los lugares más oscuros son los lugares en los cuales el hambre es terrible. Fíjense que en algunos lugares, en algunos países, la mayor cantidad posible de la población, más del 35% de la población, más del 35% de la población tiene hambre. Y observemos un dato que es ilustrativo. Cómo la franja central y hacia el sur se va trasladando el problema del hambre. En el norte parecieran estar todos los países que no tienen mayor inconveniente en tal sentido. Y ahora vamos a ver las causas de esto. Vamos a la siguiente placa, señor director. En esta placa vamos a ver que la falta de recursos es el principal problema del hambre. O sea, en definitiva, la necesidad de la gente que no tiene dinero para poder comprar sus alimentos, el 42%. La baja de la producción agrícola, que es un tema determinante con el cambio climático y la desertificación en el mundo, el 36%. Y finalmente el cambio climático, el 34%. O sea, lamentablemente cuando vemos la más alto porcentaje en cuanto a la necesidad de comida de la gente se debe a la falta de recursos. Ahora, ¿en qué zonas esto se produce? Vamos de nuevo al mapa anterior, señor director. Y aquí tenemos, de acuerdo a este informe, la África subsahariana, que sería el África debajo del Sahara, del desierto de Sahara, la zona sur, fíjense, es por la baja productividad agrícola y por el cambio climático. Más afecta en esta zona de África. En Asia, sin embargo, y estamos viendo acá toda esta zona, que lo tenemos pintado de amarillo, o sea, como que existe ahí entre 5 y 14%
de la necesidad de la gente con hambre. La dificultad de acceso a los recursos es para los pequeños productores y la falta de una gobernanza determinada. Y es cierto, no hay una buena... los gobiernos son bastante inestables en algunos de estos lugares, aunque en otros por supuesto que no. Y otro lugar que nos duele a nosotros y nos va a doler mucho más, Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué encontramos estas desigualdades? ¿Por qué encontramos estos manchones de hambre? Y lamentablemente, fíjese, y esto es lo que nos pasa en la Argentina, por la especulación, dice la Naciones Unidas, por la especulación en los precios de los alimentos y en la falta de infraestructura. O sea, lamentablemente, nuestra querida Argentina y el resto de los países de la América Latina que pueden tener inconvenientes con el hambre, serios por cierto con el hambre, se debe a la especulación con los precios de los alimentos. Nosotros producimos, y esto nos cansamos de decir, alimentos para más de 400 millones de personas. Sin embargo, tenemos esos mismos elementos que estamos produciendo, esos mismos alimentos que estamos produciendo, lo tenemos a precios carísimos que nuestra sociedad no lo puede casi pagar. Y finalmente, en el Medio Oriente y acá y en el norte de África, allí sí tenemos conflictos que no son conflictos necesariamente como consecuencia de un sistema económico, sino lamentablemente por la guerra. Aquí tenemos la inmensa mayoría de los conflictos que se vienen dando en este mundo actual, en el mundo entero. Fíjense, Medio Oriente, lamentablemente allí tenemos las guerras por el petróleo, acá en el norte de África las guerras tribales, también algunas del petróleo, y en definitiva este informe lapidario, que es difícil poder digerirlo, de las Naciones Unidas, donde significa que 1 cada 9 de nuestros hermanos en el mundo no sabe de dónde poder conseguir el alimento que debe tener para subsistir, nos pone en una situación de dos causas fundamentales en todo esto. La primera es el problema que existe con la economía, con la financiarización de la economía, con la desigualdad que existe en el mundo, en un mundo en el cual 26 personas, de acuerdo a lo publicado hace poco tiempo por Oxfam, 26 personas tienen la misma cantidad de dinero que 3.000 millones de pobres en el mundo. Fíjense, 26 personas solamente. En primer lugar, esa desigualdad que crea el neoliberalismo explotando al hombre por vía del capital. Y por otro lado, las guerras que se vienen dando en toda la zona norte de África, las guerras tribales, también en la zona sur, o las guerras por el petróleo y por los recursos en el resto del mundo. Es doloroso, pero seguimos siendo los hombres los autores, cuando pareciera ser que un mundo que viene evolucionando de acuerdo a donde leemos, un mundo que a través de todo este tiempo va generando soluciones en la ciencia, soluciones en los avances, todos los avances tecnológicos, industriales, cada vez ese mundo tiene mayor cantidad de hombres y mujeres que tienen hambre. Cada vez en ese mundo que es capaz de producir las más sofisticadas armas, esas armas se venden para que en los lugares de conflicto hombres maten hombres. En definitiva, esperemos que este mundo cambie. Alguna vez deberá primar la palabra que permanentemente venimos hablando de la paz que nos exige el Papa, para dejar de ser definitivamente el hombre, el lobo del hombre, para pasar a ser el hombre, el amor del hombre. Ahora sí, señor director, nos vamos a las noticias.